La piel, el pellejo, es el territorio de los sentidos, la frontera de los cuerpos, un lugar de comunicación con el medio externo y con los demás seres vivos. A lo largo de la evolución, la piel, la cutícula, ha ido adquiriendo las funciones, las formas o los colores más diversos. Los distintos grupos de seres vivos han utilizado su pellejo para cosas muy distintas o muy parecidas. Sirve como aislante térmico, como protección ante los agentes exteriores, como advertencia, como camuflaje, como medio de comunicación entre congéneres o como señal sexual. Gracias a su variedad y sus adaptaciones, la vida se ha extendido por todo el planeta. Sus funciones son de lo más variadas. Existen animales acorazados que resisten el embate de las olas. Pelos que forman densas melenas defensivas. Pelos unidos que acaban formando un peligroso cuerno. Hermosas armaduras para protegerse de enemigos e inclemencias. Plumas y plumones que llenan de color las selvas. O pueden servir para soportar los climas más fríos del planeta. Incluso pieles venenosas que avisan de su peligroso poder con los colores más llamativos. Pero además, a partir de la piel, la evolución ha inventado herramientas muy curiosas y útiles para el reino animal. Alas, collares e incluso glándulas únicas como las venenosas o las mamarias. Claro que también ha traído graves problemas para algunos de sus dueños. Las sedosas plumas de las avestruces africanas o las refulgentes de los quetzales, de colores y brillos semejantes a piedras preciosas, les pusieron en el punto de mira del ser humano, que quiso engalanarse con ellas. Animales como los cocodrilos, las focas, las nutrias o los mismos tigres han sido esquilmados en amplias zonas del planeta para arrebatarles el pellejo y usarlo para ornato y presunción del singular mono desnudo. Pero vayamos al grano. Comencemos un viaje por el mundo de la moda, de la vestimenta más animal. Los peces son uno de los seres más sensibles del planeta. La mayoría posee una piel extremadamente sensitiva a lo largo de todo el cuerpo, ya que en muchas ocasiones viven en aguas turbias o cenagosas donde la visibilidad es muy escasa. Una de las soluciones para suplir a los ojos es dotar a la piel de sensores que reciban información del exterior. Hacen de su piel un traje de sensaciones. La línea lateral, presente en muchas especies, es un conjunto de células epidérmicas que se distribuyen a lo largo de sendas líneas a los lados del cuerpo. Estas células especiales son capaces de informar al animal de cambios de presión y de movimientos de objetos cercanos. El pez
es capaz de interpretarlos y saber si se trata de congéneres o quizás de algún predador que anda al acecho. En este caso, la piel se ha convertido en el sentido más fino y eficaz para seguir viviendo. Sin embargo, los mamíferos acuáticos han buscado en la piel no sensibilidad, sino todo lo contrario, un aislamiento casi perfecto del medio exterior. Las morsas visten un traje aislante de varias capas, que suman cerca de 4 centímetros de grosor. Su piel arrugada y plegada posee una fina textura que aporta unos pelos suaves y cortos, que en los machos están casi ausentes en el cuello y los hombros. Precisamente aquí, la piel es donde alcanza mayor grosor para resistir el impacto de los colmillos de sus rivales. Bajo los pelos, muy densos, posee una capa subdérmica de grasa de 7 a 10 centímetros de espesor. Esta capa se extiende por todo el cuerpo y aísla músculos y vísceras del exterior, ya que es muy mala conductora del calor. Estos animales árticos siempre habitan zonas donde la temperatura no sobrepasa los 3 o 4 grados centígrados. El sentido más fino del tacto lo detentan los pelos del hocico, que se han convertido en una herramienta muy sensible, capaz de encontrar y distinguir moluscos en las oscuras aguas del océano, donde casi no llega la luz solar. En la otra punta del mundo, los elefantes marinos muestran un cuerpo relativamente parecido. Son enormes moles de carne y grasa que se desplazan con gran dificultad sobre la tierra firme. En épocas pasadas, esa capa de sebo salvó a los marineros que desfallecían de hambre en estas latitudes sureñas. Pero para los grandes machos resulta mucho más versátil, ya que también les aísla de las dentelladas y golpes que se atizan en la época de celo, cuando ponen a prueba su poderío y rivalizan por sus harenes de hembras. Si no fuera por ese acolchado pellejo que recubre el cuerpo, muchas heridas resultarían mortales.